Bienvenidas y bienvenidos a esta video clase 2. En la presentación que les hice durante la primera clase, vimos nosotros algunos aspectos generales de los sistemas de citas y de los estilos bibliográficos. También ejemplificamos cuáles son las diferencias entre algunos estilos bibliográficos, la diversidad de protocolos que podemos nosotros utilizar y cómo distintas instituciones académicas o grupos de investigación también son capaces de crear sus propios protocolos debido a que existen marcos generales. Los mismos sistemas de citas se convierten en marcos generales que orientan el proceso de creación y validación de un estilo bibliográfico. Vimos también la importancia que tiene utilizar un estilo bibliográfico y especialmente en lo que se refiere a la recuperación de las fuentes de consulta que un escritor académico ha hecho durante su proceso de investigación y de elaboración de su texto, que le llamamos proceso de textualización. Ahora vamos a ver varios temas que les quiero presentar. Vamos a ver ahora una serie de elementos y algunos aspectos prácticos que después vamos a reforzar para que ustedes puedan aprender y manejar el estilo APA. Vamos a ver a repasar un poco, como les adelantaba, vimos los sistemas de citas, los estilos bibliográficos. Entre sistemas de citas y estilos bibliográficos existe una relación, pero son situaciones diferentes, son instituciones diferentes. Los estilos bibliográficos se derivan de los sistemas de citas, pero se diversifican. Vimos a manera de ejemplo un conjunto de estilos bibliográficos, pero antes habíamos dicho que solo existen dos grandes sistemas de citas, el sistema de citas sucesivas o sistema humanístico como le llaman, y el sistema autor-año. Son en general los que alimentan y nutren todo el conjunto de estilos bibliográficos por los que se puede optar en el momento de escribir un texto académico. También los introduje un poco a las características del estilo APA. Les hablé de algunas características especiales y les hablé de sus ventajas, marcando que a mi modo de ver la ventaja más importante de APA es el proceso constante y sistemático de actualización que hace de su manual, además de que tiene un manual cuya característica es la integralidad, es decir, no aborda solo cómo citar y referenciar, sino también un conjunto de aspectos en sus 12 capítulos, que también ya los presenté, y eso lo hace un manual bastante elegible para que una institución o un escritor pueda elaborar sus textos después que ha hecho las investigaciones. Ahora vamos a ver lo que son las citas y las referencias. Vamos a comenzar con este tema que es importante y que asombrosamente muy pocos profesores, muy pocos universitarios en general conocen, y muy poco también se enseña en las universidades. Nuestras universidades no, en su mayoría no tienen en sus currículos temas relacionados con los sistemas de citas. Tampoco capacitan a sus profesorados para que puedan incorporar en los planes de estudio y en los programas y en los cursos los sistemas de citas. Y además de ello no existe como una secuencia de los currículos, en el sentido de que lo que se aprende en un curso sobre citas se pueda ir practicando, de modo de hacer a los estudiantes expertos en un sistema o un estilo bibliográfico. Al final, eso se traduce en un conjunto de problemas y contradicciones entre lo que el estudiante hace y lo que se le exige al momento de elaborar sus reportes de investigación.
En el capítulo 8 de APA 7, que ya se los describí en la videoclase 1, encontramos nosotros la cita de autoridad. Yo le he llamado cita de autoridad siguiendo a un conjunto de autores, especialmente a Babi en su libro, y le llamamos cita de autoridad porque nosotros hacemos una entrada para reconocer los créditos de aquellas personas que ya han hecho investigaciones previas sobre nuestro tema o problema de investigación. Y por ser eso, en el mundo académico se convierten en especialistas o en expertos en determinados temas, en los cuales son autoridades. Esas son las citas de autoridad. Eso no significa que de esos autores nosotros debamos hacer una lectura devocional. Por el contrario, la ciencia avanza sobre la base de la criticidad. La lectura crítica de un resultado de investigación es el mejor honor y homenaje que se le puede hacer a un autor o a una autoridad. No podemos hacer en la investigación científica en ningún campo una lectura devocional de los resultados de investigación. Por el contrario, nuestro principio debe ser el principio de la duda y sobre todo del no estar de acuerdo. En ese sentido es que yo hablo de cita de autoridad y considero que una autoridad es para refutarla, para estar de acuerdo en algunas cosas, pero refutar otras sobre la base de la evidencia que nosotros vayamos consiguiendo y generando y sistematizando en nuestro proceso de investigación. Recordemos que un texto académico científico es producto de un proceso de investigación que ha seguido una rigurosidad. Este capítulo 8 del manual APA, séptima edición, nos presenta en primer lugar las reglas generales para la citación. ¿Cuáles son las reglas para normalizar las citas o las entradas de las fuentes? Las funciones que tiene la cita en un texto. Los tipos de citas y el formato que son típicos para las entradas. Aquí es necesario recordar que tenemos citas textuales y citas ideológicas o parafrásticas. Y en cuanto al formato para las entradas, ya dijimos que APA 7 adopta el sistema autor-año y esos elementos los va conjugando. A veces hace una cita parentética y a veces una cita incorporando al autor en el texto mismo que uno está escribiendo. Vamos a ver esas diferencias cuando entremos a realizar algunos ejercicios y ver algunos textos. También nos explica o nos dice cuáles son los elementos de la cita y les repito, en este caso los elementos de la cita son en las citas normales o parafrásticas o ideológicas que se les llama. Se utiliza como elementos el apellido o apellido del autor o los autores o las autoras, en cualquier caso, y el año de publicación. Eso es en términos generales. Cuando una cita es textual, entonces se incorpora el número de páginas también. Esos son en general los elementos fundamentales de una cita bibliográfica, según este manual. También nos da un conjunto de criterios para incorporar a los autores cuando son de uno a varios autores y las formas de citar cuando se trata de varios autores. Aquí voy a recalcar algunas diferencias que APA 7 tiene con respecto a APA 6ª edición, porque ya se normaliza el número de autores que podemos utilizar e introducir en la cita. Hay un número específico que posteriormente lo vamos a ver, y también se incorpora
el uso de la frase o de la expresión latina et al para cuando son de 3 autores en adelante. En APA 6 teníamos que la primera vez que se citaban los autores, creo que hasta 5 o 6, no recuerdo en este momento el número, pero se citaban primeramente los apellidos de esos 5 o 6 autores. Si eran 3, en la primera cita que uno hacía de la fuente, debía poner los 3 apellidos de los autores. El último se vinculaba con una conjunción y. Por ejemplo, yo leía un texto de Moreno, Juan Moreno, Pedro Salazar y José Aguirre. Tendría que poner la primera vez que citaba ese texto, Moreno, Salazar y Aguirre, y luego agregaba el año. En la segunda vez que lo citaba en mi texto, tenía que poner ya Moreno et al. Ahora ya se quitó eso de usar los 3 apellidos o más en principio, y cuando son de 3 autores para arriba yo pongo o escribo, en este caso, Moreno et al. Y luego el año. Ese es un cambio sutil, pero al final, a mi consideración, hace más flexible o más fluida la lectura del texto, con menos elementos y menos reglas. La pregunta que se nos viene ahora es cómo elaborar las citas de forma apropiada. Este es un tema, como yo les decía, asombrosamente poco manejado entre el profesorado y el estudiantado. Creo yo que lo primero influye en lo segundo, porque si el profesor no está preparado desde el punto de vista de su formación académica para investigar y para hacer las citas de sus trabajos de manera correcta, tampoco va a preparar a sus estudiantes en eso, porque mi principio es que nadie puede enseñar lo que no sabe, ya sea porque no lo aprendió o porque no se lo enseñaron. Eso genera un vacío intelectual muy importante que, a mi modo de ver, también incide en la producción científica de las universidades. Yo me estoy refiriendo exclusivamente a las universidades de El Salvador, en donde es un secreto a voces, digamos así, el hecho de que hay pero muy poca investigación científica y mucho menos producción o publicaciones en revistas de alto prestigio. Por lo tanto, es importante conocer la forma apropiada de hacer las citas. Nos enseña también a cómo reconocer una fuente recuperable de una que no lo es. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, con Internet, con la nube, con las plataformas virtuales, con los formatos para la enseñanza en línea que ahora se han puesto de moda debido a esta situación de pandemia que estamos viviendo, y que ha forzado, digámoslo así, ha forzado a las universidades y a sus autoridades a buscar como alternativa la educación 100% virtual. Eso de alguna manera ha sido un salto cualitativo de las universidades. Con este desarrollo pues, de las tecnologías, también se hacen más complejos los procesos de recuperación de fuentes y quizás mucho más complejo el proceso de selección de las fuentes que uno va a utilizar, porque se da una contradicción entre la capacidad que tiene nuestro cerebro de procesar la información y la información producida por los diferentes medios. Es decir, tenemos una producción de información ilimitada prácticamente, pero nuestro cerebro es limitado y tenemos esa situación. Por lo tanto, debemos nosotros tener unos criterios que nos permitan ser más operativos y movernos en este océano de la red
sin naufragar. Por ello, de saber cuáles son las fuentes recuperables y las fuentes que no son recuperables. Y todas esas fuentes de alguna manera son citables, pero no son referenciables. Tal es el caso, por ejemplo, de un correo electrónico que a mí me envía alguien, de una carta, de una clase en vivo, etcétera, que son fuentes de información citables, pero no son recuperables. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer cuando mi profesor dijo algo bien original e interesante, a mi modo de ver, que yo voy a utilizar en mi trabajo de tesis, en mi investigación o mi reporte de investigación? ¿Cómo voy a incorporar esa idea de mi profesor en mi reporte de investigación? Esa es una pregunta esencial para el tema que estamos hablando. Y lo otro es discriminar las fuentes que son citables de las que no. APA 7 ahora ha superado o está contribuyendo a superar los prejuicios que muchos hemos tenido con respecto a Wikipedia. Y aquí yo quiero hacer una confesión con toda sinceridad. Estoy convencido que la mayoría de nosotros como buscadores de información, cuando necesitamos encontrar algo que no conocemos o aproximarnos por primera vez a un tema y ponemos la palabra clave o queremos consultar la biografía de un autor y ponemos el nombre del autor ahí en el buscador, lo primero que nos va a salir es la información de Wikipedia. Y muchos de nosotros o muchos estudiantes nuestros que no tienen mayor acceso ni mayores habilidades tecnológicas hacen sus trabajos básicamente valiéndose de Wikipedia. Pero nosotros hemos tenido un prejuicio porque Wikipedia es una enciclopedia colectiva en donde nadie se hace cargo de la información, hasta donde yo sé. Y que hay mucha información también que no está validada ni verificada, mucha información que no es correcta cuando en algunos casos se contrasta. Sin embargo, y por eso se dice que es una fuente no citable. Sin embargo, APA abre las posibilidades de citar todo ese tipo de sitios web y de referenciarlos, y eso relaja un poco la costumbre que hemos tenido. Y cada quien va a ver si acepta Wikipedia o no acepta Wikipedia como fuente citable. Pero APA nos da la pauta para que puedan citarse esas fuentes. Una de las primeras reglas que nos habla o que nos propone APA es evitar la citación pobre o la citación sobreabundante. Los dos extremos son inadecuados cuando queremos producir un texto decente, un texto legible, que sea claro y que sea preciso. Como dicen en el lenguaje popular, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Debemos buscar los equilibrios entre el equilibrio, que es muy difícil. Porque la gente siempre pregunta, a mí me han preguntado los alumnos, mire profe, ¿y cuántos autores o fuentes debo yo consignar en mi trabajo? Mi trabajo tiene 100 páginas, pero no sé cuántas fuentes son suficientes para citar. O por el contrario, mi trabajo sería válido si en unas 50 páginas yo solo cito a 3 autores. De eso estamos hablando. O cómo incorporar en un párrafo, cómo equilibrar la balanza en un párrafo entre una citación pobre y una citación sobreabundante. Llamamos citación pobre a el hecho de que nosotros estemos escribiendo y utilicemos pocas fuentes. Y llamamos citación sobreabundante al hecho de que
en un párrafo podamos incorporar un gran número de fuentes. La cuestión es responder si esas fuentes son necesarias dentro de mi párrafo o son prescindibles. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de un mismo autor en una página, citarlo siempre a él es sobreabundancia. Si ya lo cité una vez, pues puedo jugar con ciertas expresiones referenciales para evitar seguirlo citando. Ese es un ejemplo de sobreabundancia. Otra regla es citar solamente los trabajos y las ideas de otros que hemos incorporado en nuestro texto. No podemos nosotros citar todos los autores que tenemos en mente o todos los libros que tenemos en mente en nuestro texto solo por llenar páginas de referencias o llenar el texto de citas, sino solo aquellas fuentes que nos han contribuido con alguna idea, con algo importante para sustentar nuestro tema. Puede ser que los pongamos, que nos han ayudado para elaborar nuestros antecedentes de la investigación. Cuando nosotros andamos buscando quiénes investigaron, qué aportaron y qué dejaron de aportar, allí nos vamos a auxiliar de unos trabajos bien específicos. Cuando queremos nosotros darle mayor, digamos así, mayor validez a nuestro punto de vista, y para ello necesitamos apoyarnos en otro autor, tanto para que eso puede ser para apoyarnos en esa idea y estar de acuerdo con él, digamos así, suscribir esa idea, es la palabra propia, y suscribir esa idea, o también esa idea es interesante para refutarla, porque como les decía yo, es también fundamental realizar una lectura crítica de un texto, incluso hasta de la autoridad más especializada en un tema. Nadie está exento de críticas en este mundo de la academia. Por lo tanto, vamos a ilustrar apoyo o refutación de un punto de vista de un autor. También los hallazgos y los datos críticos. Eso es importante, que nosotros, si lo citamos, hallazgos específicos y datos críticos sobre un tema, pues vamos a citar. En esto es importante detenerse porque a veces lo que sucede entre las citas ideológicas o parafrásticas y las citas textuales, siempre nos pasa que nosotros en nuestras fichas resumen o fichas textuales, nosotros transcribimos o cortamos y pegamos ideas o algunas ideas de los autores que después vamos a retomar, y al momento de elaborar nuestro texto se nos puede ir la mano en el sentido de hacer demasiadas citas textuales. En este caso, considero yo que las citas textuales solo deben ser las necesarias, las mínimas necesarias para suscribir o refutar puntos de vista esenciales correspondientes a nuestro tema, o definiciones esenciales que no podemos dejar de lado. Todo lo demás tiene que parafrasearse o interpretarse. Esto quiere decir que no debemos tener demasiadas citas textuales en nuestro documento. Otra regla es citar fuentes primarias y solo excepcionalmente fuentes secundarias. No abusar, en este caso estoy pensando en no abusar en aquella frase que dice citado en, porque el citado en está refiriendo que yo no leí el documento directamente, sino que lo conocí a través
de una tercera persona. Lo mejor en ese caso es, si esa idea es tan importante, busco al autor que la originó o que la creó y voy directamente a leerlo a él, y así evito citar a la tercera persona. Es mejor citar la fuente que yo leí. El citado en es válido en algunos casos excepcionales, como por ejemplo que un documento está en alemán y el que lo usó lo tradujo al español y yo no puedo alemán o no puedo ruso o no puedo chino, y sí necesito obligatoriamente basarme en el tercer autor. En esos casos se puede utilizar la cita de segunda mano, digámoslo así, en mi texto, pero eso no puede ser el caso típico de mi texto académico. Hay personas que citan, que dicen citado en Vygotsky y hablan de pensamiento y lenguaje. Es un libro que está disponible en internet, y muchos otros libros, o dicen citado en Hernández Sampieri et al. Y resulta que el libro de Hernández Sampieri uno lo puede consultar en la web. Todas esas cosas hay que evitarlas cuando tenemos la posibilidad de acceder a la fuente que el otro citó. A eso se refiere. Otra cuestión, y esto tiene que ver con la ética de la comunicación, que debemos gestionar permisos para figuras, tablas o citas largas. Ya cuando yo necesito utilizar una cita larga de un autor, se me puede volver un plagio, y por lo tanto debo solicitar un permiso del autor o de su editorial para ser autorizado a utilizar esa cita larga. O si tiene figuras y tablas y yo quiero utilizar una tabla exactamente como él la hizo y ponerla en mi trabajo íntegra, también debo pedir permiso. Eso es importante. Igual con las imágenes, si vamos a utilizar imágenes, o pedimos permiso o utilizamos imágenes que nosotros corroboremos que son libres de derecho de autor. Este otro consejo corresponde al principio de congruencia que debe existir entre la cita y su respectiva referencia. Solo debo referenciar las fuentes citadas y aquellas fuentes que son recuperables, las fuentes citadas que son recuperables. Esas las debo poner en mis referencias. Aquí se responde de alguna manera la pregunta: ¿cuáles son las fuentes citables y cuáles son las fuentes recuperables y las fuentes no recuperables? ¿Cuáles las citables y no? En este caso, las fuentes recuperables son aquellas que yo utilicé y que cualquier otro investigador, con los datos que yo le pueda dar, va a acceder a esa fuente. Por ejemplo, un libro es una fuente recuperable. Yo digo el nombre del autor, el año, la editorial y el título del texto. Mi lector lo que va a hacer, o lectora, va a identificar el nombre, va a irse a internet o a una librería o a Amazon o a Amazon o donde sea, y va a pedir ese libro y se lo van a mandar, o lo va a acceder por la web. Eso es recuperar la fuente que yo, escritor, utilicé. Al lector se le facilita recuperar la fuente que yo, lector, utilicé en mi texto, que el lector está leyendo, valga la redundancia. Esas son fuentes recuperables. Pero si yo cité un correo electrónico que me envió mi asesora de tesis, o que me envió mi compañero que es coautor en mi texto, o que me envió cualquier persona y que yo le quiero dar utilidad en mi trabajo, esa fuente no es recuperable porque el correo electrónico es personal. El chat, el Messenger es personal, WhatsApp es personal,
Entonces yo no puedo recuperar, ni el lector no puede recuperar ese texto. Pero yo, por honestidad intelectual, me dijo, esa persona que me escribió algo que es interesante y que lo voy a utilizar en mi tesis, entonces sí lo voy a citar, pero esa fuente no se vuelve una fuente recuperable y por lo tanto no va a aparecer en las referencias. Porque el objetivo de las referencias es, o la finalidad o la función es permitir la recuperación y la verificación de las fuentes que yo utilicé. Además de dar crédito a los autores que fueron los creadores de las ideas que yo he utilizado para hacer mi trabajo. Para algunos autores hay que citar por lo menos uno o dos autores por cada idea que yo tenga en un texto. Esto lo recomienda APA, pero es una recomendación porque no nos hemos puesto de acuerdo, ninguna comunidad se ha puesto de acuerdo sobre cuántos autores tengo que citar. Eso es importante, no hay un número. En algunas universidades ponen taxativamente el número de referencias que va a llevar una tesis, sin embargo eso se vuelve una camisa de fuerza porque puede obligar a los estudiantes a inventar autores o a meter autores en el texto cuyas ideas no necesitan. Por lo tanto, APA habla de citar uno o dos autores por cada idea esencial que uno utilice y que no sea de uno. Cuando yo cito, estoy dando reconocimiento a los autores que han sido creadores de las ideas que yo estoy suscribiendo o refutando. Esos se llaman créditos y además están cubiertos por los derechos de la propiedad intelectual. Hay que citarlo. Si yo no cito, ya sea porque no quiero que mi profesor se dé cuenta que yo solo ideas de otro he manejado, lo cual no es cierto. Citar bastante no significa solo manejar las ideas de otro y no tener nada de originalidad, tomando en cuenta que la originalidad es un término que ya hace rato que está entre comillas. Por ello Borges habla de que él ni siquiera se atreve a decir nada porque sus textos son un conjunto, un montón de citas. Lo mismo dice Foucault y otros autores, que hablamos de múltiples citas y esto ha permitido construir la teoría de la intertextualidad. Por lo tanto, las citas no nos deben asustar a nosotros utilizarlas. Por el contrario, cuando nosotros, por no caer en ese error de que la gente sepa de qué autores hemos bebido nosotros y nos hemos nutrido para exponer nuestras ideas, se configura un delito que se llama plagio. El plagio consiste en utilizar ideas de otro sin darle los créditos. Es bien sencillo. Agarrar y fusilar un libro y presentarlo como mío cuando en realidad no es mío. Eso es plagio. Y de plagio también está empedrado el mundo. Aunque no creamos, hay un montón de casos de plagio en el mundo, algunos probados y otros que se han quedado solo sobre sospecha. En Alemania, en Guatemala, en Francia, en un montón de lugares se ha destituido a funcionarios incluso porque han descubierto que sus tesis han sido verdaderos plagios. No sé si en España también ha sucedido, creo que sí. Eso es una falta a la ética de la comunicación, pero además es un delito que está, en el caso nuestro de la legislación centroamericana y específicamente la salvadoreña, está tipificado. En eso consiste el plagio. Y el autoplagio es también robarse las ideas uno mismo. Eso es bien sencillo de explicar. Supongamos que yo escribí un artículo científico en la revista Educare en el 2013. Yo lo escribí, lo publiqué, ahí está alojado y es de mi autoría. Soy el dueño de esas ideas, digámoslo así. Pero me piden en una editorial que yo escriba
sobre un tema y tomo yo ese artículo y lo pongo ahí, ya sea parcialmente o íntegramente en ese texto que me pidieron. Pero por alguna razón, por malicia, por dolo o por lo que fuera, yo no me cité en ese texto y no expliqué que ese texto ya había sido publicado en tal lugar. A eso me refiero o se refiere el autoplagio. A agarrar las ideas que yo ya publiqué y ponerlas en otro texto sin decir dónde publiqué ese texto en el que suscribí esas ideas. Ahí está una breve definición de APA, que es presentar ideas ajenas, imágenes, palabras o categorías como propias, sin acreditar a su creador original, ya sea de forma deliberada o culposa. El plagio puede ser deliberado o puede ser culposo. Puede ser deliberado cuando yo intencionalmente decidí esconder al creador de esa idea, imagen o palabra. Y culposo cuando yo por ignorancia solo corté y pegué un texto y lo puse en mi reporte de investigación, que después se convirtió en un libro. Y el autoplagio, ya les dije, son presentar un trabajo propio, datos e ideas ya publicadas o utilizadas por mí en otro texto, como si tuvieran un carácter inédito. Esto tiene un sentido, porque hay muchos escritores o muchas personas, digamos, muchos investigadores, especialmente yo he escuchado conferencistas que a la tercera vez de escuchar sus conferencias uno hasta ya sabe lo que va a decir, pero lo que dice nunca, pero nunca dice, esto ya lo dije en tal conferencia, esta idea la expliqué en tal conferencia. Sencillamente hablan de lo mismo de la conferencia de hace 2 años, pero no se citan. A eso se le llama de alguna manera, no estoy diciendo que eso sea así, dependiendo de las circunstancias, pero es como un indicio de que uno está tomando sus propias ideas sin decirle al lector o a la audiencia que esas ideas ya no son nuevas porque ya uno las elaboró en otro texto. Otra cosa importante, inventar los datos. A esto le llamamos en términos salvadoreños o costarricenses, le llamamos torturar los datos o crear ficciones sobre datos. Yo puedo inventar interpretaciones basadas en datos, pero también puedo inventar datos para que mi hipótesis cuadre. Hay algunos asesores de investigación que se trabajan con hipótesis en donde, como no saben que las hipótesis pueden rechazarse, exigen a sus alumnos que a ley prueben su hipótesis. ¿Qué hacen los alumnos? Cuadriculan los datos, inventan las estadísticas o inventan que entrevistaron a tantas personas y hacen así esa invención, pero los datos son ficticios. Eso es un problema de invención de datos, es un problema de ética.